Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinta Cósmica aquí en Super Geek. ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Arismendi, periodista de Super Geek, que es nuestro sitio especializado en cultura pop, un spin-off de Cooperativa. Y estamos en nuestro programa dedicado a las conversaciones sobre la cultura pop, el cómic, y hoy día nos vamos a dedicar a conversar con un hombre que se perdió en la jungla para poder armar el libro del que vamos a hablar acá, Temple de Yuna y el Infierno Verde. Es una historia muy entretenida cómo se gestó este libro, así que por eso vamos a hacer como... Vamos a presentar y vamos a explicar cómo se gestó esta entrevista para que también sepan lo que ha sido para nosotros sacar adelante todo este programa durante estos meses en pandemia. Alfredo Rodríguez, guionista, ¿cómo estás? Y Bien, ¿y tú cómo editor. estás? Sí, Guionista, editor, creador de sentimiento. Uf, este hombre. Has tenido sí. muchas cosas Más que... fácil dejarlo en guionista, yo creo. Dejémosle guionista. Estamos conversando con el guionista Alfredo Rodríguez. Alfredo Rodríguez. Sí, Alfredo, tanto. ¿cómo estás? Para empezar. Bien, súper bien. ¿Cómo ha sido estos meses trabajando en pandemia? Especialmente tú que eres padre de familia, ¿no? Sí, yo, bueno, tengo mi beta introvertida, entonces dentro de no he sufrido tanto como otras personas. Y si bien tengo 3 hijos, tenemos una casa como con jardín, entonces no nos hemos sentido tan encerrados. ¿Ya? Además, yo vivo en Quilpué y nos fuimos a Quilpué buscando tranquilidad y como que ha sido súper tranquilo allá. Entonces, pucha, tenemos la suerte de que realmente no nos ha pegado tan fuerte la pandemia y que ha sido como un espacio de introspección, de tranquilidad, ¿cachai? Bien casero, y además donde yo tengo un espacio en mi casa donde poder trabajar tranquilo. Entonces, no me puedo quejar, la verdad, Pero fue con un este cambio tema. muy brusco en general, porque en realidad ya uno que lleva varios años siguiendo lo que es el trabajo de la historieta en Chile, uno sabe que la gente que trabaja en cómic es muy encerrada en sí misma, no trabaja. Sí, yo creo que la mayor diferencia es que eliminé los viajes a Santiago, que era algo Ya, que yo hacía toda la semana y que a veces era 2, 3 veces a la semana, viajar a Santiago por temas editoriales, y el gran cambio es que Anfibia Ediciones, mi editorial, como que tuvo que congelarse mucho porque, bueno, no hay eventos de cómic, claro. eh, y muchas librerías además cerraron o estaban funcionando menos, Ujú, entonces fue bajar en eso, y también a mí que hago talleres de escritura, ujú. me tocó reinventarme ahí. Ya, Y al final, como en el contexto de taller por videollamada, igual tenía un carácter distinto. El taller que yo solía hacer, lo corté y armé un taller específico para ser hecho por Zoom. perfecto. ¿Cachai? Eh, y eso también eliminó el viaje a Santiago, porque yo normalmente hacía el taller en Santiago y ahora puedo tener alumnos, tengo un alumno en Perú. Va, Entonces, fantástico. claro, yo creo que al final fue volcarse a trabajar desde la casa totalmente, que es algo que a mí dentro de siempre me ha acomodado. Eh, y como por carácter mío, estar solo, estar más tranquilo, no tanta gente, no me ha pegado tan duro. No me ha Ya. pegado tan duro. Bueno, y lo que nos reúne hoy día, después de mucho tiempo, es que nosotros teníamos esta entrevista programada para marzo. Y en marzo, el momento en que teníamos la entrevista, cambiamos de fase en la pandemia, por lo tanto se cancelaron las visitas de los autores a los medios, pero durante todos estos meses las cosas han cambiado y tenemos estas plataformas, como en este caso Zoom, para poder realizar esta entrevista y conversar sobre cómic, porque yo encuentro que conversar sobre cómic en un momento en que, si se puede, estar encerrado, es el momento perfecto para escaparse a los libros, y este es un escape que nos lleva en una aventura que se llama Temple te lleva al infierno verde. Este libro es escrito por Alfredo Rodríguez, pero es realizado junto a Gonzalo Martínez en su primer trabajo. Ellos son amigos, se conocen de hace mucho tiempo, pero es la primera vez que se publica un libro, un trabajo juntos. Cuéntanos un poco, Alfredo, cómo fue la creación de este libro. ¿Cómo fue llevar
este trabajo de años, porque yo hace años que había visto páginas de este libro, pero nunca lo podíamos ver en papel, o sea, no lo podíamos ver publicado. Claro, cuando no, yo he conocido a Gonzalo por ahí por el año 2008, 2007, cuando yo todavía no había publicado. Gonzalo fue cuando Gonzalo estaba trabajando en su libro Quique H. Ahí yo lo conocí, después de que ya había hecho Road Story. Y bueno, nos hicimos muy amigos, nos gustaba mucho conversar de historieta, y por ahí por el año 2011, 2012, en algún momento surgió la oportunidad de ofrecer un proyecto para Estados Unidos, para IDW. ¿Ya? Un editor de IDW se interesó en el trabajo de Gonzalo. Claro, esa es la editorial que publica Local Kid, que es de tu hermano. Claro, donde trabaja Gabriel, mi hermano, donde ha publicado Alan Robinson, donde bueno, hay un montón de chilenos involucrados ahí. Sí, Nelson Daniel también trabaja bastante para IDW. Y se interesaron en el portafolio de Gonzalo, especialmente en unas páginas de una historia corta. Era una historia de 4 páginas que habíamos hecho juntos para un concurso, que oficialmente fue la primera vez que trabajamos juntos, pero en algo muy simple. Entonces, como al editor le habían llamado la atención esas páginas, Gonzalo me dijo, ya, voy a presentar algo, lo voy a presentar con Alfredo, que es el guionista de las páginas que le llamaron la atención al editor. Claro, claro. Y ahí nos juntamos un día, yo vivía en ese tiempo en Machalí, fue para mi casa, y nos pusimos a conversar de qué cosas nos interesaban en este momento de la vida, hace 8 años. Yo ya estaba publicando Ciento y Miento, que es este cómic autobiográfico en que cuento mis aventuras como papá, y Gonzalo también es un padre orgulloso, digamos, de su labor de padre, amante de la paternidad. Entonces comenzamos a hablar respecto a ser papá, de cómo uno no está preparado, de cómo realmente la responsabilidad y la necesidad de convertirse en papá surgen de un minuto a otro. Y al mismo tiempo conversamos de nuestras influencias, donde nosotros con Gonzalo siempre nos hemos encontrado en Tintín, en Mampato, en estas historias de aventura. Gonzalo además es fanático de James Bond, le encanta James Bond, a mí me gusta Misión Imposible. Johnny Quest también hay algo ahí. Claro, Johnny Quest. Entonces dijimos, hagamos algo de aventura, hagamos algo con paternidad, y ya que vamos a hablar de paternidad y del shock de convertirse en padre de manera instantánea, qué mejor manera de hacerlo a través de un personaje adolescente que conoce a su padre por primera vez. Entonces pensábamos en este hecho como de convertirse en papá, pero no con una guagua recién nacida, en que uno tiene como tiempo de adaptación, sino que francamente con contar una historia de una adolescente y su encuentro con un papá que no la conoce, que nunca ha sido papá, y que de pronto tiene que aprender a ser papá con un adolescente. Así es. Y armamos una historia que tenía un carácter bien distinto al libro que tenéis ahora, porque como estábamos pensándolo para Estados Unidos, pensábamos en una historia más hollywoodense. Entonces tenía una secta secreta, y viajaban a Rusia. Sí, es muy distinto a lo que fue en el final. Pero el personaje de Temple, que es la joven protagonista, esta quinceañera, y el personaje del papá de Temple se mantuvieron prácticamente iguales. Perfecto. Pasó por un largo proceso de selección en que terminó en la mesa editorial final de IDW, pero que justo parece que hubo como un cambio en el mercado. Fue el momento en que subió $1 el precio tapa de la... Y yo o al menos eso nos dijo el editor, y que al final no fue seleccionado y el proyecto se fue al cajón. Eso debe haber sido como el año 2013. Y hace un par de años, bueno, y el amor por este proyecto no se terminó. De hecho, entre medio tratamos de hacer otro proyecto junto con Gonzalo, ligado como a la arquitectura, también protagonizado por una joven, que tampoco prosperó, pero Temple siempre estuvo ahí
como, pucha, esperando su oportunidad. Claro, y llegó Santillana. Y hace un par de años, claro, Gonzalo estaba en una feria conversando con la editora de Santillana, hablando sobre narrativa gráfica y literatura infantil juvenil, y Gonzalo le mencionó de este personaje. Y sobre todo de este rollo hija-padre. Claro. ¿No? Más que la aventura era como esta relación era como el fuerte de la historia. Claro, como que la aventura es este pretexto, es este escenario, digamos, donde se muestra esta relación, y a la editora Sofía Méstica, la editora de ese momento, le llamó la atención instantáneamente, y en el fondo propuso que nos reuniéramos, nosotros sabiendo que el carácter de esa historia era muy, muy hollywoodense, y que le íbamos a dar otro tono, si es que iba a ser para Santillana, para un mercado chileno y también por mercado latinoamericano, porque este libro se publicó en Colombia. Entonces nos tocó este proceso como de cambiar esta apariencia de la historia, esta escenografía de la historia, y también que fue algo bien rico para nosotros, como la editora le interesaba mucho esto de la relación entre la hija y el papá, nos pidió que le diéramos más espacio, que le diéramos total protagonismo a esa arista de la historia. Perfecto. Que fue algo que para nosotros... ¿Estás con problema acá ahora? No. ¿No? Estamos ajustando todo. Sigue, ¿no? Ya. Para que vean que esto es así. Esto es entrevistar vía esta plataforma es estar moviéndose de un lado a otro. El gato, de hecho, el que estaba aquí. Y se cae internet y todo claro. Eso. Entonces la editora nos pide que le demos más espacio a esto de la relación de los personajes, y para nosotros fue súper rico, porque al final era como uno de los grandes gatillantes para nosotros y la gran motivación para contar esta historia. Perfecto. Y esto también llevó a que se escaparan ustedes. Tuvieron un escape porque... la historia, para que sepan, ocurre en Colombia. La mayor parte de la historia. Y nuestros autores se escaparon a la selva colombiana para contar la historia y saber de qué era lo que se vivía ahí. Pero no fue fácil. No fue nada fácil. Para empezar, ¿por qué perderse en la jungla para contar la historia y cómo fue toda esta experiencia? Mira, en este proceso de adaptación de esta historia, que esas páginas que tú decías y que viste hace muchos años, eran las páginas que hicimos para Estados Unidos, ¿ya? Y que son las mismas primeras páginas de este cómic. Gonzalo le puso un par de páginas antes de introducción. Claro, pero es como la acción, el comienzo de la aventura. Para que esa. Ahí pueden ver un poco. De hecho, el personaje de la esquina ahí arriba es Gonzalo. Se llama Martín González. Se nota el tiro. Era Gonzalo Barcudo. Y Gonzalo cumpliendo su sueño de manejar un avión de ese tipo. Bueno, en este proceso de adaptar la historia a Latinoamérica, Gonzalo me dice, busquemos un destino en Sudamérica, pero que ojalá no sea tan conocido, que no sea necesariamente o Machu Picchu. Entonces, además, Gonzalo me tiró como la idea de búscate algo en Colombia, por ahí. ¿Claro? Y yo básicamente busqué en Google destinos arqueológicos Colombia. Y lo primero que salió. No, y me encontré con que había un destino que se llamaba La Ciudad Perdida. Ya, y fue como, ahí llamó al tiro. Fue como, hay que cliquear acá, ¿cachai? Y encontré unos videos de YouTube de este destino arqueológico, que es Teyuna, que es un tour arqueológico que existe hace relativamente poco. Ya. Entonces, no sé, hace 7 años que este lugar está habilitado como para recorrerse. Entonces era un lugar poco conocido. De hecho, hace 7 años, cuando se hacía las primeras veces, se hacía con machete el tour. ¿Cachai? Así como realmente en la selva metido. Y cuando llegué, entonces vi un canal de YouTube en que documentaban esto, y vi los paisajes y fue esta cuestión increíble. Es el escenario perfecto para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ambientémoslo aquí. Todavía pensando
en documentarnos por internet. Entonces yo le propongo este destino a Gonzalo. Gonzalo le encanta la idea. Y cuando nos reunimos con la editora para hablar de este lugar, la editora sale de la conversación, oye, esto entonces a Santillana, Colombia, le puede interesar. Y Gonzalo ahí dice, el enganche, ya. Ya, no, es que entonces vamos a la Feria del Libro de Bogotá. Entonces Gonzalo me propone ir a la Feria del Libro de Bogotá, y yo le digo, yo voy, pero si yo voy a estar en Colombia, yo hago este tour. ¿Cachai? Yo me meto a este trekking de 4 días, porque ¿cómo vamos ya a Colombia? A vender algo que se trata de Colombia. Y no han recorrido la selva colombiana. No lo hemos hecho. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo vamos a ir a vender esto diciendo yo esto lo miré por YouTube? Pero desde una absoluta inconsciencia de lo que implicaba. Y Gonzalo como que frente a esta propuesta que sonaba tan absurda, no pudo negarse, y me dijo, ya, pues vamos, y los dos sabíamos además que nuestras señoras, que son mucho más aventureras que nosotros, iban a enganchar. Entonces, básicamente salió como de trato de palabra en ese momento, vamos a hacer este trekking. Ya. Y claro, llegamos a contarle, yo le conté a la Clau es una persona que le encanta el outdoor y le gusta el montañismo y todo eso, estaba feliz. Claro. Y yo prefería ni averiguar de qué se trataba esta cuestión, porque... Como que la sorpresa. Claro, porque... Pero antes de perderse en la jungla, ¿cuánto tenían del libro armado? Mira, yo tenía como la escaleta, yo tenía como la armazón completa del libro, ¿ya? Que era lo que le habíamos presentado oficialmente a la editorial, o sea, un argumento breve. Yo contaba toda la historia, que es exactamente la historia que hay en el libro, que viajaban a Colombia, documentado por los videos que habían, y con esa armazón ya estaba fija, y sobre eso yo ya le había entregado a Gonzalo el guión de la primera parte del libro, y Gonzalo me dijo, acordamos que el libro se dibujara hasta que Temple se sube al avión desde Chile a Colombia. Perfecto. Y ahí nos detuvimos. O sea, solo terreno conocido se había dibujado. Gonzalo llegó hasta ese punto como un mes antes de irnos a Colombia y dijo, ya, yo no voy a dibujar más. ¿Ya? Ya. Y la idea con esa estructura era hacer un libro de 80 páginas. ¿Ya? Entonces Gonzalo tenía dibujado más o menos como 20, 25 páginas. Y esperamos a hacer este viaje, y estaba realmente terminado hasta esa página en que está el avión volando de noche, a página completa, saliendo del aeropuerto de Santiago. Y todo lo otro, que si bien sabíamos todo lo que iba a pasar, se comenzó a dibujar y se hizo el guión técnico también a la vuelta del viaje. Perfecto, ¿Cachai? porque de hecho lo que tú estabas hablando de lo que se había armado en la página 30, y el libro tiene por lo menos 120 páginas de dibujo. Exacto. Son como 90 páginas por lo menos que se armaron después. Entonces sí, y el libro creció mucho, porque en el fondo, porque tú ya que lo conocí, hay una escena de una persecución, porque hay un robo de un maletín. Eso estaba pensado... esa escena estaba pensada mostrarse en el aeropuerto, o sea, los personajes se conocían en el aeropuerto y aparecía esa escena de acción y se perseguían por el aeropuerto un par de páginas, pero después de que uno viaja y ve cómo es el aeropuerto, que es un aeropuerto sencillo, sí, y llega a Santa Marta, que es una ciudad muy bacán en términos estéticos y culturales y todo, fue como, esta persecución tiene que ser en Santa Marta, de todas maneras, y no en el aeropuerto, y una escena que era muy funcional a la historia, se vuelve una escena como para poder plasmar este escenario maravilloso que fuimos a conocer, y creció como 10 páginas, ¿cachai? Toda esa secuencia entre que Temple se encuentra con su papá y se genera esta escena de acción. Entonces, después del viaje, naturalmente creció mucho el libro, porque era como, si estas personas realmente hacen este viaje que hicimos nosotros,
no podemos no mostrar esto, no podemos no mostrar esto, no podemos no mostrar esto. No, ¿Cachai? pero no fue fácil para ustedes tampoco vivir esta aventura. No estoy hablando de la creación del libro, estoy hablando de lo que fue la jungla. Bueno, en la aventura misma, la gran pregunta era qué tan difícil era este trekking. Uh-huh. ¿Ya? Gonzalo, que es mucho más precavido que yo me gusta ir a lo chacal sin saber nada, había hecho averiguaciones en internet y había encontrado unas páginas que decían que era nivel medio. ¿Ya? ¿Qué nivel medio? Y Gonzalo como que intentó prepararse más que yo y llevaba bastones y un montón de cosas más. Ahora Gonzalo tiene 20 años más que yo, entonces tenía ese contra también. Y la verdad es que era muy exigente, muy exigente, al menos para nuestro nivel, era súper exigente, porque era una subida y bajada constante, iba subiendo la Sierra Colombiana, pero ¿Ya? además con bajada, entonces era como, hemos avanzado no sé cuánto ahí, y ahora retrocedemos la altura y claro. volvemos aquí. Y yo creo que lo que más me gustó, yo había hecho trekking en el sur de Chile, era que aquí como ibais bordeando un río, había como momentos en que ibais como con el cajón al lado y que si te resbalabas te caías, y era como bastante más extremo de los trekking por bosques que había hecho yo. Bueno, y con todo el plus como de cómo vais viendo transformarse la naturaleza, partís desde abajo de la sierra, digamos, en que dentro no se siente tan selva, y en 2 días de ir subiendo, desaparece el calor, empieza ¿Ya? a haber como un frío con humedad, y van apareciendo animales, vegetación, y te vais metiendo en esta cuestión, y te dais cuenta de por qué esta ciudad estuvo perdida tanto tiempo. O sea, es una ciudad que se encontró recién por ahí por los años 80, pero la encontraron saqueadores que la saquearon durante 15 años sin que nadie se enterara, sí, robándose el oro, y que recién hace poco el gobierno de Colombia se hace cargo de la ciudad y empieza a convertirlo como en un destino turístico, pero todavía tiene la gracia de que como no está tan institucionalizado, tiene mucho carácter de aventura. Claro. ¿Ya? Gonzalo a la ida dijo, yo no hago la vuelta caminando. Descubrí rápidamente que había la posibilidad de arrendar unas mulas, entonces él dijo, ya, yo por terminar la aventura, yo voy a llegar hasta la ciudad perdida, pero a la vuelta. vuelta... Voy a todo esto, pero de vuelta no. Y yo me acuerdo el primer día de haber dicho, voy a tener que proponerme disfrutar esto, porque si no lo voy a pasar muy mal. Muy mal. Y la verdad es que dentro Gonzalo siempre dice, si yo en ese momento era incapaz de disfrutar nada, pero para mí fue súper bonito, y además me contagiaba mucho la energía de mi señora, que es amante de la naturaleza, entonces andaba parando, me decía, no, estas son plantas de interior en Santiago, en Chile, ¿cachai? Estas plantas no existen en la naturaleza en Chile. Así que fue muy bonito escalar además el último tramo, que son unas escaleras, pero son unas escaleras que son unas piedras nomás, sí, unas piedras refalosas con musgo, en 4 patas ahí, escalando hasta llegar a la ciudad perdida, que es un paisaje increíble. Y aprender además un montón de la cultura tairona, que yo no conocía nada, ¿cachai? Entonces también fue muy bonito, y también es medio desesperante tener como tantas aristas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la vivencia personal, y como decidir qué poner en el libro. Exactamente, no eso te iba a preguntar, ¿cuánto del viaje influyó en el libro? Ya me dijiste que se amplió la historia, tuvieron que ampliar más páginas, y siento también que cuando termina, es muy bonito de ver, porque se nota que acá hay conocimiento del ambiente, o sea, se nota que Gonzalo le puso cariño por mostrarle todo el detalle del bosque, de la selva que vio, sí, pero la aventura recién parte en el último tercio, lo que se refiere a aventura, el peligro.
todo el resto de la historia es la relación padre-hija, este encuentro entre un padre ausente, completamente ausente, de una hija que lo ve y que lo idolatra de una forma y cuando se da cuenta es otra persona. No es nada lo que había pensado. Eh, ¿cómo, cómo fue este proceso de llevar a cabo este elemento? Este elemento Eh, del... eh, es bacán que me menciones esto, ¿cachai? Porque una de las cosas bonitas que me propuso Gonzalo era que hiciéramos esta aventura como entre comillas lo más laica posible, como lo menos fantástica posible, ¿cachai? De que no hubiera elementos sobrenaturales, pero cuando él me plantea que no hay elementos sobrenaturales, yo dije, bueno, hagámosla bien, bien realista, ¿cachai? Ujú. De como lo que uno podría vivir, ¿ya? Algo que a uno le podría pasar. Y entonces surge el dotar a este personaje, que nosotros siempre lo consideramos bien aventurero, de esta, no solo de esta admiración por el papá, que era algo que estaba muy presente ¿Mm? desde las primeras ideas de la historia, sino que además con esta gana de tener aventuras, ¿ya? A mí, que llevo muchos años haciendo talleres de escritura, tengo un taller sobre escritura de aventuras, Ujú. y y la aventura, el ingrediente clave para que algo sea una aventura es el peligro, ¿cachai? Claro, Entonces cuando yo pienso en este personaje que quiere tener aventura, yo digo, este personaje como que no está tomándole el peso, a lo que es que el vivir peligro, una claro. aventura es Implica peligro. exponerse a la muerte, pues, ¿cachai? Sí, Es estar en sí. peligro real. Entonces, muy al principio de la historia, ella se queja que como que a lo que más puede aspirar es a salvar a un gato en un árbol, ¿cachai? Viviendo en Santiago, porque es como que no hay acceso a la aventura. Y Y la hace Santiago, como que es muy lejano a lo que es la aventura de jungla, ¿no? Como que es otro elemento, de hecho ahí está el cambio drástico, por eso también la página completa de negro y das vuelta, ya es otro mundo. exacto. Entonces, si bien la aventura, uno cuando termina de leer la historia se da cuenta que está presente desde muy al principio. Hay un encuentro que uno no entiende realmente el peso, pero que es en el aeropuerto de Ujú. Santiago, y después con este robo del maletín y un montón de cosas, los personajes no se dan cuenta de que están viviendo una aventura, Así es. ¿ya? Y por otro lado, ella que quiere vivir una aventura, constantemente está sometida a la crisis familiar por sobre la aventura. Así es. ¿Cachai? Y en el fondo es un personaje que se enfrenta, el mayor enfrentamiento de Temple durante el desarrollo del libro es a la frustración de la fantasía, que es como, yo quiero que mi papá sea algo que no es, porque yo quiero que sea Indiana Jones y mi papá no lo es, Así yo es. quiero tener una aventura como que fuera jajaja, la, Y no es y no así. es así la vida, ¿cachai? Eh, y que realmente cuando la aventura aparece, aparece el verdadero, como el verdadero sabor de la aventura, que cuando una aventura es real, uno no tiene la certeza de que todo va a terminar bien, Así es. ¿cachai? Y se enfrentan a esa verdadera angustia. Eh, entonces hicimos esa movida jugada que fue muy calculada y de hecho muy consultada con Gonzalo. Yo le decía, Eh, yo sé que estoy haciendo algo medio tirado de las mechas, ¿sí? Porque en el fondo volvemos súper relevante en un libro de aventura una escena que es en una salida a comer en un restaurante, De hecho, es un ¿cachai? momento que cambia ahí, cambia radicalmente lo que estamos viendo. Ahí cuando se quiebran realidad, fantasía y empieza ya esta suerte de aventura, pero desde el otro punto de vista, o sea, como el redescubrimiento del padre que no es el padre que uno creía. Te das cuenta que hay un peligro también dando vuelta por ahí. Es, Y que justamente ir a la selva, nosotros lo que hicimos fue ir a un tour. Es un tour exigente, es un tour difícil, pero no es ir a descubrir una ciudad perdida, aunque tenga esa mística, claro. sino que es algo como premeditado, Ujú. ¿cachai? Entonces, al final, este papá de Temple, que es un arqueólogo, pero que es un arqueólogo que no está luchando contra los nazis, po. Es un gallo que trabaja como de goma, así como de junior, en un museo, y que tiene que ir a hacer un papeleo, ¿cachai? Y que al final el trabajo que hace él es un trabajo más bien administrativo, y encontrarse como con toda esta realidad de quién es verdaderamente mi papá,
y de que a pesar de que nosotros le damos en el gusto a los personajes de vivir una aventura, no es no está necesariamente la haciendo lo que... aventura clásica, es una aventura distinta, y que bueno, te digo, a mí el mayor poder que creo que tiene el libro es esta relación, que se va formando, que se va creando, que se quiebra, se arma, y al final termina en una idea que a mí me tinca que esto tiene secuela. O sea, yo creo que hay más aventuras en el futuro de Temple. ¿Es así o no? Sí, sí, pues, tenemos... A ver, cuando nosotros creamos esta historia, Gonzalo siempre me dijo, a mí me gustaría que fuera una trilogía. Ya, ¿Ya? perfecto. Y en que este es el libro de la caída de la ilusión de Temple, respecto a quién es su papá. Uh-huh. ¿Ya? Y nosotros, para Gonzalo, era muy importante que este libro terminara, o sea, de que tú contáramos un arco que representa el crecimiento del personaje respecto a un tema. ¿Ya? Y justamente algo que pasa en nuestro país, que no estamos acostumbrados a lo que ocurre con el cómic gringo, por dar un ejemplo, que nosotros tenemos una fecha de un mes o cada 2 semanas sale un libro. En Chile no pasa eso. En Chile el proceso de un libro a otro es largo. Entonces necesitas tener un capítulo cerrado para poder continuar la historia. Es más parecido al modelo de una James Bond o de una Misión Imposible, en que tú tenías una historia, pero que después tú sabís que en la siguiente película tenéis que entenderla por sí misma, pero que si tú has visto las anteriores, claro, siempre es más rico, porque así hay elementos que se van retomando y veis el cómo va evolucionando la historia. Y cuando nosotros estábamos desarrollando este libro, cuando ya estábamos en las últimas, a Gonzalo le ofrecen la INACH, el Instituto Antártico Chileno, se entera de que nosotros estamos haciendo este libro y que nosotros hicimos un viaje para documentarnos, para después hacer esta novela gráfica, y nos ofrece, si es que nosotros pudiéramos, o sea, ellos nos ofrecen viajar a la Antártica para hacer una secuela de este libro y trabajar Temple 2 con esa ambientación. Yeah. Entonces nosotros ya hicimos ese viaje, justo antes de la pandemia, alcanzamos a hacerlo. Eso te iba a preguntar si es que había sido o no. Sí, alcanzó a hacer. Todo cambió. Nos fuimos en febrero, nos subimos a un buque de la Armada durante un mes. Y estuvimos embarcados un mes, en que era un buque que recorría un sector de la Antártica, y tuvimos la oportunidad de bajar en varias ocasiones, en un viaje como súper imposible de conseguir, pues, ¿cachai? Entonces, o sea, si bien nosotros para este libro tuvimos que decidir dónde iba a ocurrir, como que la vida decidió dónde iba a ocurrir el segundo. Ya no quiero imaginar cómo va a ser el tercero. Encerrado en la casa. Claro, quizás va a ser Temple en pandemia. Entonces, como que ya tenemos el viaje, y perfecto. Esta vez es al revés. Desde el viaje va a tocar construir, bueno, yo igual ya tenía pensado hartas cosas de cómo hacia dónde llevar la historia, y estoy en ese proceso como de emparejar la experiencia del viaje con la experiencia del viaje. Exacto. ¿Cachai? Entonces, era un libro en el que idealmente íbamos a trabajar este año, pero con todo el tema de la pandemia se frenó mucho, además, el proceso del primer libro. Entonces, tenemos pensado publicarlo ya el próximo año, el 2021, trabajar durante el próximo año como para que esté para el 2022. Y ese sería el segundo de una trilogía, idealmente, si todo sale bien, en el que estos personajes vayan profundizando su relación. Uh-huh. Hay unos giros argumentales importantes también, y también como es la primera saboreada de una aventura. Yeah. ¿Cachai? O sea, si bien este libro termina con la primera experiencia de una aventura, ya tomamos a estos personajes que ya tienen cierto nivel de experiencia sobre una aventura en el segundo libro, y la idea es también poder hacerlos crecer ahí. O sea, el papá de Temple, que básicamente es una persona muy insegura y torpe, jamás se hubiera
pensado en aventurarse en las cosas que termina aventurándose al final de este libro. Exactamente. Pero ahora ya tenemos a alguien que ha vivido esa experiencia. Entonces tenemos otro piso para seguir buscando aventura, pero siempre con la mirada lo más realista posible. ¿Cachai? Y como buscar lo increíble dentro de la realidad. ¿Cachai? Y en ese sentido ir a la Antártica fue genial porque es una realidad fantástica, pero que es real. ¿Cachai? Que es algo que muy poca gente tiene acceso, que nosotros tuvimos el privilegio de tener acceso, y la idea es poder llevar esa realidad desconocida también a los lectores. Fantástico. Alfredo, quería agradecerte tu tiempo para conversar de este libro. Más adelante podemos tener otra conversación en Cinta Cósmica, porque esto da para largo, sobre tus otros proyectos, la editorial Anfibia, pero queremos cerrar diciendo dónde te pueden seguir y dónde podemos encontrar Temple, porque Temple está en las librerías y también está en las distintas páginas de Santillana, pero ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Alguna vez vamos a tener algún evento para poder tener la firma? Pero por mientras lo pueden conseguir. Cuéntanos de eso. Mira, para conseguir Temple, la forma más fácil, si están en Chile, es en tienda Santillana. Temple se publicó en Colombia, así que también si hay alguien de Colombia mirando, puede averiguar y preguntar en Santillana, en los Instagram de Lo que leo, que es la línea infantil juvenil de Santillana, pero en tiendasantillana.cl seguro lo encuentran con despacho, alguna rebaja incluso tiene, ¿ya? Y si me quieren encontrar a mí, me encuentran como ar.escritor en Instagram y ar_escritor en Twitter. En Twitter, ¿ya? Perfecto. Así que eso, si tienen cualquier duda me pueden seguir por allá. Yo te agradezco, Gustavo, la invitación, siempre un gusto hablar contigo. Además, prensa informadísima sobre lo que es la historieta y el cómic. En eso estamos dedicados, a difundir la palabra, la palabra. Y ojalá que nos veamos pronto en vivo y en directo. Claro, pero por mientras, aquí lo importante es que existen estas plataformas para poder conectar el cómic y acercar a la gente a la historieta, y en este tiempo que estamos encerrados, la mayoría, y los que podemos, escaparnos a los libros es la mejor excusa. Alfredo, perfecto. Que estés muy bien, muchas gracias por ser parte de este nuevo capítulo de Cinta Cósmica. Recuerden que pueden revivir este capítulo en las redes sociales de Cooperativa y Super Geek. En Super Geek estamos en todas las redes, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Así que nuestro programa va a estar alojado ahí, lo pueden revivir, no hay ningún problema, todas las veces que quieran. Alfredo, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo, y les digo hoy, nos vemos en las viñetas.